Saludos hermanos, saludos dominicanos, saludos compatriotas y sean una vez más bienvenidos otra vez a este su segmento de la parte del este. Con ustedes Alejandro López y ya ustedes saben, este segmento es un espacio que yo dedico para desahogarme y tratar los temas que tienen que ver como nación, como temas importantes en nuestro país, la parte del este de la isla de la Española, la República Dominicana. Este fin de semana, que termina mañana, día 1 de junio, es una semana también cargada de temas nacionales, que son los temas que yo tomo como temas importantes. Y la semana pasada, como no pudimos hacer ningún tipo de contenido en nuestra plataforma de Estudios AN2, fue una semana importante para todos los dominicanos, la parte conservadora, los que entendemos el sentido lógico de la vida. Entendemos que el día que se le dedicó oficialmente al ser más importante que tiene una humanidad, que es el ser de la mujer. Pero más que un ser como mujer, es el ser básico de nuestra humanidad, que es la función de procrear. Mi mamá, en este caso, le dedico todo el valor del mundo. Le agradezco, lo que toca decirle a mi mamá es que le agradezco a Dios porque me la puso a ella como regalo. Y también a todas las madres en su día, que tengan felicidades, que es cierto que hay muchos logros en la vida, pero no hay un logro más importante que el hacer una familia. En este caso, la madre, que es la mitad de la humanidad, es súper importantísimo, y también la parte del hombre. Una de las funciones, la más importante, es también ser padre, entre los dos ser una pareja, que lo que hacen en la vida es complementarse. La mujer es la mitad del hombre y el hombre es la mitad de la mujer. Eso es lo que yo entiendo y le agradezco por esa idea de la vida. En este caso, perdónenme la mutuidad, vamos a hablar, después de agradecer la parte de la madre. Mi madre la adoro. La semana que termina mañana, 1 de junio, tuvo un evento que nos impactó en la parte nacional. Todos sabemos que este país se ha convertido, porque ha mantenido un crecimiento de unos 50 años, un crecimiento estable, porque tenemos también que decir que es estable después del retome de la parte política, democrática. Se supone que luego de la apertura, de nuevo, de haber salido de una dictadura de unos 31 años de Trujillo, que también tuvo puntos positivos, la parte de la dictadura, nada es negativo totalmente y tampoco nada positivo totalmente. Hay muchos logros que se lograron en la dictadura. Yo le agradezco personalmente a Trujillo yo le agradezco de que hizo aportes. Fue un maldito en muchos puntos, pero también tuvo sus aportes. Este país se formalizó en muchas cosas en su época. Trujillo es un maldito, pero también tiene puntos positivos, como todo en la vida. Y hubo muchos logros en su época. Pero la parte democrática, que el dominicano y muchas sociedades han abusado de ellas, hicieron muchos aportes en ese periodo de la democracia. También hubo muchos abusos, también abusando de la libertad. También se abusó muchísimo en este periodo, pero también hay muchos logros. La parte económica, en este país ha sido una diferencia de muchos países de Latinoamérica y se ha mantenido en crecimiento. Han habido épocas que han habido retrasos, que han habido un crecimiento negativo, pero en general fue de positivo. Ejemplos, en los 80 hubo épocas de retraso económico en este país, pero también era fruto del entorno político, vamos a decir, mundial. Y aquí también se reflejó en los 80. En el 2000 hubo un retraso, un crecimiento negativo de menos 3%, que fue una excepción del crecimiento. El periodo 2000-2004, el periodo político dominicano fue negativo en ese tiempo. Ese periodo fue el periodo de gobierno del PRD. En ese tiempo era el partido todavía, el supuesto partido del pueblo.
el crecimiento negativo se detuvo en el 2004 cuando se volvió a los límites aceptables. Bien, tuvo que decirlo porque es la maldita verdad, esa es la verdad. El pueblo dominicano se ha convertido en una lumbrera en nuestro entorno geopolítico. Los países de Latinoamérica nos ven a nosotros como un país de oportunidades, un país de crecimiento, tal vez motivado por el desorden que hay aquí también económico y el desorden que hay aquí de corrupción. También eso llama la atención. Hay gente que tiene ideas progresistas de avanzar. Progresista en el sentido del real de la palabra, no en el sentido progresista del sentido de ahora. Digo progresista, gente que tienen ideas de invertir en negocios y ven este país como un país de crecimiento y un país manejable porque hay mucha corrupción. Y es manejable porque puede sobornar a muchos líderes y muchos dirigentes de instituciones se puede manejar con sobornos. Entonces, este país que el dominicano nacional de aquí, el dominicano que vive aquí, lo ve como un país perdido y quiere largarse, el extranjero ve que aquí hay oportunidades. Y fruto de eso se ha convertido, por lógica, porque está pegado de Haití, en el país de destino del haitiano. Pero luego del destino político del haitiano, este país también es el destino político y de vivienda del latinoamericano. Aparte de también hay muchos europeos y americanos que vienen aquí porque ellos lo toman como un país de retiro para sus últimos años de vida. Pero el latinoamericano nos ve como una oportunidad para invertir y desarrollarse. Tenemos ingresos casi desproporcionados de colombianos, venezolanos, para no decir más la palabra haitiano, porque haitiano eso es invencible, la cantidad que tenemos de haitianos. Pero también hay otra nacionalidad que se desarrolló en los últimos años, que es el chino. El chino es un ciudadano de una nación grandísima que tiene muchas cosas positivísimas, también otras negativas. Tiene un sistema socialista que a ellos dirán que les funciona porque tiene también mucho crecimiento en muchos puntos, pero todo crecimiento es manejado por el Estado. Ya sabemos que el régimen socialista es un régimen prácticamente, aparte de que se cena el derecho del ciudadano, es básicamente una empresa, una mega empresa. Un país socialista, comunista, es una mega empresa que utiliza al ciudadano como un simple peón, una simple mano de obra de su empresa, y no tiene derecho a hacer ningún tipo de iniciativa porque todo lo maneja el Estado. China ha crecido como empresa, es una gran empresa. China es una gran empresa, al igual también que otros países como Cuba y también Venezuela ahora. Es una gran empresa. Entonces, su ciudadano ha tenido un éxodo, no solamente en los últimos 50 años, tiene más tiempo expandiéndose en el mundo. Y el chino utiliza nuestro país para invertir y para traer toda su cultura. Vemos que el impacto que tiene, por ejemplo, el haitiano, ya todos lo conocemos, pero el chino tiene un impacto diferente. El chino no es un ciudadano que viene a la sociedad a quedarse para victimizarse, nada de eso, y de que todo está mal porque tú me afectaste. El chino tiene una mentalidad progresista de emprender, de invertir su dinero, pero tiene una manera de trabajar que utiliza todos los recursos simplemente para ver un beneficio económico, no basado en comodidades. El chino viene aquí, se mudan todos en un solo local. Generalmente antes invertía en negocios como los moteles y los picapollos, ahora no. Ahora el chino tiene un impacto más grande porque ahora son plazas comerciales que ocupan muchas áreas del negocio, entonces impacta en la parte económica. Pero el chino tiene una característica que vienen todos aquí, vienen 15 y 20 miembros de una familia, viven en un solo local, en el mismo negocio tienen la vivienda. Ahí se ahorran muchas cosas, no tienen que ir a ninguna parte porque no tienen que ir ni siquiera moverse de un punto a otro para ir a laborar. Eso se lo ahorran, eso podría ser funcional, la gente que lo ven bien y todo eso, y esa es su manera, esa es su cultura.
Otro punto que tiene el chino es de que los empleados que utiliza son mano de obra haitiana. Esa es la parte que nos más afecta, porque hay dos elementos ahí de que por un lado aporta porque está creando empleos, por el otro lado hace daño porque a quien emplea son personas que también están fuera de la ley e incentiva también una inmigración también irregular de parte y parte. Otro elemento que decíamos que el chino nos afecta, y es el que mucha gente opina y supone, y generalmente es cierto, es en la parte de lo fiscal. Las tiendas chinas sabemos que cobran casi siempre en efectivo para disfrazar muchas de sus operaciones, y por ahí también nos van afectando. Pero en este fin de semana, que es el punto principal de este comentario, es sobre lo que pasó con el departamento de la Dirección de Migración, que este miércoles, día 28 de mayo, continuando con los operativos que supuestamente están siguiendo por las órdenes que dio nuestro presidente de la República, Luis Abinader, sobre los 15 puntos para darle un poco de orden al país en la parte migratoria. Y la inmigración ha dado unos cuantos, vamos a decir que palos en esa parte. Se ha tirado en muchas tiendas chinas. En este caso se tiró una tienda china que está en la avenida Duarte. Una tienda que se llama Mudan. En este caso, Migración hizo un proceso de interdicción migratoria y fue a localizar ciudadanos que estén laborando, ciudadanos extranjeros, en este caso directamente al haitiano. En esa tienda, como podemos observar, vemos que se desarrolló el proceso, y desde el momento en que se inicia el proceso hubo una interrupción, hubo como le diríamos, una oposición, primero del personal de la tienda, el personal dominicano, porque también hay dominicanos trabajando en la tienda. El personal dominicano se estaba oponiendo. Ahí vemos una señora que está diciendo que le está pidiendo a la persona que tomó el caso, el que dirigió la operación, digamos, de una persona, porque entendíamos que era un fiscal. La persona, la señora que aparentemente es dominicana, le está exigiendo al supuesto fiscal de que le mostrara el sello de migración, y se estaba quejando de que no había ningún sello.
Hágate el sello de migración, póngame el sello. Póngame el sello de migración, la firma de migración. Del director general, búsquela, busca firma, búsquela. Ese papel posible. Todo esto sucedió en medio de gritos de los demás empleados dominicanos para que no continúen con el proceso. Pero lo que llama la atención en este caso es que el encargado de la tienda, el propietario, el señor que le decimos tiene su nombre porque también tiene sus cuentas en las redes sociales, que es conocido como el Chino de Mudán. Este señor tomó el control del proceso, incluso agarra al encargado de la operación y lo mete dentro de la tienda, y al parecer también hubo golpes ahí adentro y hay varios heridos. El Departamento de Migración ya dio su versión y dijo que tuvo que detener el proceso, no sin antes llevarse a 35 personas haitianas, entre hombres y mujeres. Se llevó 35 haitianos ilegales. Los montaron en el vehículo para ser llevados a Jaina, al vacacional de Jaina, para su proceso de deportación o de depuración. Primero depuración y luego deportación. En el caso se llevaron 35 haitianos. Migración dijo que se marcharon para evitar que el proceso degenerara en acciones más violentas, porque la policía tuvo que tirar incluso bombas lacrimógenas para dispersar el motín, porque se convirtió en un motín el proceso. Pero luego de esto vemos que, según pasaron las horas, nos enteramos que el señor que estaba encargado del proceso no era realmente un fiscal, era simplemente un abogado que estaba trabajando de parte de Migración en el proceso. Pero resulta que la ley faculta a Migración a poner en este tipo de operativos a abogados que son también de institución. Eso no quiere decir que tiene que ser un fiscal, aunque no sea un fiscal oficialmente, pero es un abogado que tomó la dirección por orden de Migración. Este era un punto en que se quería desacreditar el operativo de Migración, y es lo que debemos evitar, porque lo que está pasando en este país es fruto de ese mismo proceso de falta de autoridad. Entonces, tenemos que apoyar los operativos de Migración porque vienen a poner un poco de orden. Es lo que queremos creer, de que los operativos se hacen para imponer un poco del orden que ha hecho falta en estos últimos 30 años. Porque más o menos había desorden, pero en los últimos 30 años se agudizó el desorden por la falta de autoridad. Tenemos un desborde de inmigración, básicamente haitiana, y la parte china. El chino tiene los elementos que le mencioné al principio, negativos. Hay muchos aportes del chino, los chinos son gente que progresan, no se puede negar, pero nos afectan porque son una competencia desleal, una competencia comercial desleal. En la medida que esa gran cantidad, porque es una cantidad desproporcionada también de inmigrantes chinos, eso afecta a nuestro comercio. Aquí tenemos una gran cantidad de negocios dominicanos que tienen que pagar sin falta los impuestos necesarios, además de la parte de la importación, y el chino aparentemente, es lo que todo el mundo sospecha, no lo hace. Entonces eso afecta porque el chino puede ofrecer unos precios muy por debajo del negocio dominicano, y eso nos debilita también en esa parte. No es que no inviertan, es bueno que el chino también invierta, que haga su negocio, pues también el crecimiento, pero que sea en competencia justa. La ley debe de primar en todos estos procesos. La ley es lo que hace que un país crezca. Ley, y por consecuencia traerá orden. Eso es lo que vemos en este caso. El chino de Mudán es una persona que se convirtió más viral ahora. Entendemos que debe ser
objeto de un ejemplo de lo que el país debe de vender a todo el mundo, de que en este país se cumpla la ley. Esa persona es un extranjero, se tomó en sus manos un proceso legal que se hacía en su negocio y debe de pagar esas consecuencias. El señor debe de ser sometido a una investigación en base a todas sus operaciones como tienda, que son unas 5 tiendas. Incluso en el año 2024 también fue objeto esa tienda de la Dirección General de Aduanas para investigar también sus procesos. O sea que tampoco no es que es nueva la tienda, ya estaba ya en el ojo del gobierno. Este negocio debe de ser, dársele continuidad y debe darse el ejemplo, porque no puede ser posible que se quede este caso como un precedente de que la autoridad no tiene ningún tipo de respeto, y mucho menos de un extranjero, porque es un extranjero. Este país debe de comenzar a darse a respetar en todos los puntos, y ese es uno de los primeros puntos que debe darse a respetar, en la parte migratoria y en la parte comercial. De nuestra parte tenemos que decir que apoyamos a la Dirección de Aduana, debe de continuar con su proceso, mantener siempre el orden en sus operativos, pero debe de continuar y debe darse un ejemplo en este caso. Si la tienda no cumple con la parte legal, que es el 80-20 de Empleomanía, 80% de dominicanos y un 20% de extranjeros legales. No es que usted va a poner tampoco un 20% de extranjeros ilegales, no, tiene que ser un 20% de gente de extranjeros que esté en condición legal en el país. Y el que vino al país con un documento y que se le venció porque no tuvo tiempo de actualizarlo, debe de regularlo. Ese todavía no tiene ningún problema. Ahora, el extranjero que llegó al país ilegal porque no tiene ningún tipo de documento de que lo acredite ni siquiera como ciudadano de ningún país, simplemente entró por aquí porque no tiene ningún tipo de miedo de que no le pase nada. Ese ciudadano no tiene por qué tener derecho por encima del dominicano. Esa es nuestra opinión sobre el caso de la tienda china de la Duarte, la tienda china del chino Mudán. Aquí concluyo mi comentario. Esperemos que nos dé like si les gusta nuestro comentario, que se suscriban para que nos siga dando apoyo en esta plataforma y poder continuar nuestros comentarios. Como les decía, es un espacio personal para desahogarme, pero entiendo que hay temas que es importante también debatirlos, y ustedes también tienen el poder de opinar en nuestro canal. Hace falta. Continuamos.